la última encuesta que sale en Estados Unidos y que favorece la estadidad federada. Vamos a hablar también de las prohibiciones que hace la Junta de Control Fiscal sobre presupuestos y sobre aumentos, hoy martes 17 de febrero. Y vamos también a discutir la gobernadora montada en motora, aunque ustedes no lo crean, el tortazo que el tiburón blanco le dio a la gobernadora por convocar un directorio político partidista en horas laborables. Vamos a discutir también un poquitito el caso que le fabricaron a la juez Jessica Padilla y que todos nuestros paneles han coincidido que no conlleva acción criminal alguna de parte de la juez, pero que ya sabemos que fue en represalia y hoy el vocero lo pone en primera plana. También vamos a hablar un poco de la crisis del agua, vamos a hablar del secretario del DEC de esta administración cantándole loa a Muñoz Marín, a la 936 y a Lela, y todas esas cosas las vamos a discutir. Como ustedes pueden ver, no tenemos tiempo de hacer la longaniza de titulares y todo lo que hay con la música. Por lo tanto, empezamos con la venia del Señor hoy, martes 17 de febrero. En la organización YouGov Poll hizo y reveló ayer una encuesta que en Puerto Rico nadie cubrió sobre distintos aspectos de inclusión, exclusión, expansión y valores de la democracia americana y de lo que es la Federación de Estados Unidos. Las contestaciones y una encuesta con una muestra bastante balanceada de lo que es la población total de Estados Unidos, nos indican que a pesar de que el trumpismo y el maguismo ya llevan prácticamente 14 años afectando e impactando y dominando la narrativa en Estados Unidos, los valores básicos de justicia, de lo que es igualdad, de democracia, no han sido trastocados por esa polarización que se ha dado, por cierto, en los dos lados del arco político, tanto en el lado extremo del republicanismo tradicional y en el lado extremo del Partido Demócrata tradicional. Le voy a compartir estos datos con ustedes porque me parece importante que vamos a destruir temas como no nos quieren, mitos como eso, mitos como que Estados Unidos es una nación imperialista, que todo lo que quiere devorar. No. Esto es lo que le preguntaron a los ciudadanos de Estados Unidos en el periodo del 10 al 13 de este mes. O sea que esta encuesta está acabadita de sacar. Le preguntan si generalmente tiene una opinión favorable o desfavorable sobre los siguientes temas. Multiculturalismo, favorable 48%, desfavorable 15%, un neto positivo de más 33%. Es decir, los americanos creen en el multiculturalismo porque es una nación universal de distintas razas, distintas culturas que componen ese gran edredón de la Federación Americana. Número 2, si tienen una opinión favorable o desfavorable de la descolonización. 31% favorable, 31% desfavorable, el neto es 0. Si piensan ¿qué piensan sobre la asimilación de los valores americanos? 30% favorable, 17% desfavorable,
un positivo neto de más 13. Y si favorecen, o cuál es la opinión de la colonización, el coloniaje, 14% favorable, 27% desfavorable, un negativo neto de 13%. Es decir, el pueblo americano abraza el multiculturalismo, abraza la asimilación de los valores americanos y rechaza tajantemente la colonización. Y eso es bueno. Le preguntan si creen que se debe expandir el territorio nacional. 38% que sí, 48% que no. De manera que esta cuestión de estar amenazando a las naciones con invasiones y con compras y todo eso está absoluta y totalmente rechazada por el 60% de los ciudadanos. Le preguntan a nuestros conciudadanos si se oponen o apoyan el que Estados Unidos se apodere e invada Panamá. 42% a favor, 58% en contra. Si se apodere o invada Venezuela, 32% a favor, 68% en contra. Si se apodera e invade y anexa Groenlandia, 37% a favor, 62% en contra. Invadir, romper y anexar a Canadá, 24% a favor, 76% en contra. Es decir, en todos y cada uno de los casos donde Trump ha amenazado con invadir y acabar con la soberanía nacional y la integridad soberana de distintas naciones, el pueblo americano en proporciones de 2 y 3-1 lo rechaza completamente. Le preguntan si tú apoyas, si apoyarías o rechazarías darle la independencia a cualquier territorio de los Estados Unidos cuyos residentes voten por la independencia. 58% apoyarían darle la independencia y 11% en contra. Recuerden que esto es una pregunta genérica que aplica a todos los territorios de Estados Unidos. De manera que en ese contexto hasta los independentistas se tienen que sentir seguros de que Estados Unidos honraría el voto de una mayoría de los electores a favor de la independencia. Le preguntan también a nuestros conciudadanos que si apoyarían o se opondrían a la estadidad, a la admisión de cualquier territorio de Estados Unidos cuyos ciudadanos hayan votado a favor de entrar a la Unión. Apoyan 56%, se oponen 15%, el neto es un positivo de 46% neto. Y ahí es donde empiezan entonces y le preguntan, ¿usted apoyaría darle la estadidad a el Distrito de Colombia? 50% que sí, 28% que no, un positivo neto de 22%. ¿Usted apoyaría darle la estadidad a Puerto Rico? 48% sí lo apoyaría, 28% que no, 20% de negativo, de positivo neto. Le preguntan, ¿y darle la estadidad a Groenlandia? 27% que sí, 48% que no, un neto negativo de 21%. Y darle la estadidad a Canadá, como ha propuesto Trump, 24% que sí, 55% que no, un negativo neto de 31%. En términos de lo que son los favorables, ¿quién se opone para la estadidad para Puerto Rico? ¿Quién lo favorece? La estadidad tiene su mayor apoyo en los grupos de 18 a 44%, con un positivo neto,
sea, esto es quitado los favorezco versus de no favorezco, y entonces el neto es lo que da de 34. Los afroamericanos la apoyarían con un positivo neto de 17. Los blancos con un positivo neto de 18% y los hispanos un positivo neto de 23. Los que tienen una educación superior, un positivo neto de 20. Los demócratas favorecen la estadidad para Puerto Rico con un positivo neto de 53. Los independientes con un positivo neto de 16 la favorecen, pero los republicanos ya no la favorecen, un negativo neto de menos 5. Así que en ese contexto le podemos decir a ustedes que este es el tipo de noticias que la prensa puertorriqueña oculta completamente. Esto salió ayer en todas las redes sociales. Y obviamente en la página de YouGov, las encuestas que la tienen prácticamente todos los periodistas. Y este programa se especializa en darles a ustedes cosas y noticias exclusivas. Vamos a ir ahora a dos notas que apuntan hacia nuestra situación colonial. La Junta de Control Fiscal le puso hoy la tapa al pomo y le dijo a la legislatura: el presupuesto que tienes que aprobar no puede pasar de 13.180 millones de dólares. Y la segunda tranquilla es: no puede haber aumentos porque no hay un incremento en los ingresos. Esté usted de acuerdo o en desacuerdo, eso lo que quiere decir es que las funciones más básicas de gobierno, de autogobierno, realizadas por el gobierno electo de Puerto Rico, están castradas. Es decir, determinar cuánto dinero se va a gastar en la cosa pública y ya le pusieron el tope. Y segundo, determinar que no va a haber aumento, porque ellos prevén o un crecimiento exiguo en los ingresos o a lo mejor menos dinero. Nuevamente, la falta de democracia y el abuso que tiene esta gente con Puerto Rico. Lo que me trae entonces a más de los detalles del día de hoy. Hoy se cumplen 50 años del revolcón donde los estadistas por primera vez retaron la hegemonía del Partido Popular sobre el Partido Demócrata, cuando Felisa Rincón la presidía en los 70 y se reunían en un Volkswagen, decían, para determinar el futuro, porque las encuestas de don Luis Ferré, entonces, de Carlos Romero Barceló y don Luis Ferré, indicaban que la mayoría de los estadistas no eran republicanos, como todavía no son republicanos, sino eran demócratas. Y bajo el concepto de lo que es el partido sombrilla que uniera los esfuerzos de estadistas republicanos y demócratas de don Luis Ferré y el PNP, se creó un esfuerzo ciudadano dirigido por Franklin López, por Juan Manuel García Pasalacua, Nivia McClintock, la mamá de Kenneth McClintock, y otra serie de guerreros que se le metieron a los demócratas en una reunión que tenían, creo que era la cancha de Carolina, y se le quedaron con el show. Y de ahí para abajo, lo que ha habido es una alternanza a nivel del Partido Demócrata entre republicanos, entre demócratas populares y demócratas estadistas, obviamente con las victorias del PNP desde el 76 para acá, desde el 2016 para acá. El PNP ha mantenido control, pero han trabajado en conjunto asuntos
vitales. Ustedes escucharon ahorita al presidente del Partido Demócrata, David Laperna, y escucharon al presidente del Partido Popular, Pablo José, hablando precisamente de que en aquellas cosas que nos unen, y hay muchísimas cosas que nos unen, tanto a republicanos como demócratas, trabajan juntos. De hecho, hubo un periodo donde tanto Kenneth McClintock como Roberto Prats y Baez Galib se alternaban y trabajaran. Eso duró casi como por 3 o 4 periodos electorales. Lo que pasó fue que aquella revuelta nunca llegó a buen destino, porque el PNP, en vez de crear un concilio o un consejo bipartita y elevarlo a nivel de directorio con demócratas y republicanos trabajando por la estadidad, nunca quiso hacer eso. Y en el año 1980, a raíz de las primarias demócratas, que fueron las de mayor concurrencia en la historia de Puerto Rico, participaron casi 1 millón de puertorriqueños cuando el colegio era cerrado, y había que hacer la fila. Hubo una pelea donde Carlos Romero Barceló sintió el reto del grupo de Franklin López, que tenía acceso directo a Casa Blanca, y a Jimmy Carter, porque habían sido parte de la comparsa que llevó a la presidencia al Tajo, porque era un Tajo, Jimmy Carter. Y Romero Barceló determinó que los partidos nacionales no podían tener vida propia ni independencia de criterio, y en ese proceso aprovechó para amarrar el Partido Demócrata al PNP. Romero había sido republicano, by the way, hasta el 76. También surge que en ese proceso democrático, Rafael Hernández Colón, que había perdido en el 76, pero que utilizó las primarias demócratas con el Ted Kennedy para apoyarlo, se trepa nuevamente al mando del partido de la facción popular. Estaba Miguel Hernández Agosto y se entabla el bureo, la pelea. Jimmy Carter, que buscaba la elección y que posteriormente perdió con Ronald Reagan en esa elección, y los demócratas con Romero Barceló, que había logrado que Jimmy Carter en el proceso le concediera a Puerto Rico mayores beneficios federales y además le concedió las 3 leguas de jurisdicción marina que solamente tienen los estados con historial hispano. Y por lo tanto participaron 850,000, pero el PNP se quedó con el Partido Demócrata. Posteriormente fue rescatado por el Partido Popular con Rafael Hernández Colón y estuvieron así cerca de 3 cuatrenios hasta que vino Pedro Rosselló y cambió el juego. Bueno, la historia larga se las hago un poco más corta, porque hoy pasa a mejor vida uno de los grandes defensores de derechos civiles en Estados Unidos, el reverendo Jesse Jackson. Y Jesse Jackson en Puerto Rico, de hecho, ganó la primaria del 88 porque entabló relaciones con los independentistas y los libreasociacionistas, y el grupo, los afroamericanos, toda la vida, en vez de defender los derechos civiles de los puertorriqueños, lo que han hecho es abogar por la independencia para Puerto Rico, incluyendo Ron Dellums, que una vez fue congresista por California y sometía los proyectos de independencia. Pero lo que me hace pensar las debilidades de que los dos partidos grandes en Puerto Rico, mayores de Estados Unidos, no tengan vida y personalidad propia, y tampoco tengan, particularmente el sector estadista, tanto republicano como demócrata, tenga cero influencia sobre los principales
sectores y vectores de los derechos civiles en los Estados Unidos. Por eso usted ve organizaciones como la ACLU, organizaciones de distintas denominaciones, son organizaciones independentistas, aunque americanas, y los diásporos ocuparon ese espacio. De manera que aquellos locos que dicen que los republicanos deben divorciarse permanentemente de los demócratas en Puerto Rico, les deseo mucha suerte, porque los republicanos en Puerto Rico no pujan mucho más. Sí son la mayoría ideológica que domina la narrativa en el PNP, pero no son la mayoría de los estadistas en Puerto Rico, que llegan casi al 60%. De hecho, 1 de cada 3 estadistas que votó por la estadidad no es PNP, ni se identifica como PNP. Y hay un montón de populares que votan popular y que votan estadistas también. Interesante, ¿verdad? ¿Vieron cómo este tipo de conversación que hacemos nos aleja inmediatamente de los chismes y que los tenemos que cubrir, por supuesto, pero le da a ustedes una perspectiva histórica totalmente distinta? Así que la tragedia es que en la medida en que los partidos nacionales no tengan vida y personalidad propia, en la medida en que sean meramente criaturas manipuladas por un grupúsculo, como fue el Partido Demócrata con la época de los populares, de gloria de los populares, o como es el Partido Republicano en este momento, que está controlado básicamente por una élite, no va a haber la democratización de esos partidos y ninguno de los dos va a lograr alcance o toque alguno con derechos civiles. De hecho, en el Partido Republicano, hablar de derechos civiles en estos momentos es prácticamente traicionar la patria. Así que esa es parte del análisis que tenemos para ustedes hoy. Vamos a ir también a otra de las notas que tenemos para hoy, que creo que es importante discutir antes de que cerremos el video. Tenemos todavía suficiente tiempo. Muy bien. Vamos al chisme del día, que no es chisme, es cosa seria. Es la evidencia clara y contundente de que este gobierno le fabrica un caso a cualquiera. El abogado de la juez Jessica Padilla, en funciones, estadista, fue presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones puesta por el PNP, asegura que el no haberle otorgado el bono de cierre de la Comisión Estatal de Elecciones a Ciari Pérez Peña, ¿se acuerdan de Ciari? Ciari, yeah. Marbeta. El no haberle dado el bono a Marbeta, que era entonces asesora de la delegación del PNP y fungía como alterna o lo que fuera, motivó que se le abriera investigación criminal en su contra, a pesar de que la presidenta de la comisión tenía opiniones legales de que el bono era bueno y se había dado anteriormente. Luego de que en mayo el Departamento de Justicia, ustedes recordarán, el Departamento de Justicia de Jennifer González la refirió al FEI este enero. Luego de que en mayo del 25 el director de OGP, Orlando Rivera Berrío, presentara el referido. Dice que Ciari Pérez pidió el bono a través del comisionado electoral alterno del PNP, que se lo rechazó Jessica Padilla porque no era funcionaria nombrada, era contratista, y que la amenazaron. Si no se lo va a dar, entonces te vamos a referir para que te investiguen y atente a las auditorías. Se lo dijeron in so many words. Hoy el propio comisionado
electoral, Aníbal Vega Borges prácticamente le dice así, que le hicieron las advertencias. Esto en realidad es otro escándalo más. Es una extorsión a la juez. Y prueba una vez más que esto es un caso fabricado. Y que eso venga del sector estadista que toda la vida ha tenido que combatir las mordazas y las patrañas que le ha hecho el Partido Popular, que sí persigue gente, que sí fabrica casos, es una vergüenza y demuestra que estamos gobernados por una mafia irresponsable, una mafia que el que se le cruce de frente le fabrica un caso, ya sea por la vía contributiva, ya sea por la vía criminal, ya sea por la vía administrativa, porque el que se les pare de frente al yengoísmo domenechista va a pagar las consecuencias. Y mientras tanto, la gobernadora en su reality show de Disney World se trepó en una motora, se puso los maones vaqueros, guantes y casco y hizo una imitación burda de lo que es the real thing, la abogada motorizada. Porque créame que en eso nadie puede imitar las destrezas de Rosana Soto Aguilú arriba de una Harley Davidson o arriba de una Vespa o arriba de una Indian o una Hondita. No importa, la abogada motorizada es la única que puede conducir así y el pueblo la quiere. El pueblo la encuentra simpática porque es servicio, recuerda, servicio a la orden. Pero que la gobernadora en este momento donde se le cae el universo encima, donde no pueden bregar con los salideros ni las averías de acueducto que llegan ya hasta Río Grande, que tienen a los alcaldes del PNP en brote, nos monte un reality show para las cámaras de que ella también, aparte de correr en Canam, corre en motora, es una vergüenza. A la misma vez que nos informa la prensa que le fabrica un caso a una buena funcionaria pública. No porque se robó dinero, sino porque hizo lo que entendió correspondía en derecho. Esa es la situación. Entonces hoy la gobernadora, malcriada como es, dice, yo voy a coger con primarias y sin primarias, no me importa. El tiburón le salió al paso y le dijo, yo no voy a ir a ese sainete, ese carnaval de Mardi Gras de Rey Momo, que hicieron un directorio, un día de trabajo después de un feriado, en horas laborables. Busquen el video. Miren toda la gente que está detrás de la gobernadora. Busquen si ahí había liderato. No lo había. Aníbal Vega Borges, Ángel Cintrón. Los legisladores y los alcaldes brillaron por su ausencia. Si había uno o dos, era mucho. Y eso les demuestra el estado de situación del PNP. Un cuadro, un retrato lo dice todo. Yo creo que las noticias del día de hoy se pueden resumir con la gobernadora montada en la motora y ese triste cuadro que parecía como si hubiera sido la última cena, que no lo es, pero de toda esa gente allí dando cara para una gobernadora que insiste en que va a correr y llevarse su partido y su ideal por el medio. Yo les dije a ustedes que este iba a ser un año sumamente fuerte. Cuando Tomás Rivera Schatz se juega la maniobra de hacerle un desaire a la gobernadora y decir, no, aquí hay trabajo, aquí hay un presupuesto que aprobar, una reforma contributiva que tenemos ante consideración, un bono que todavía no nos ha aprobado la Junta de Control Fiscal que estamos debatiendo. Esta no es hora de estar politiqueando en el PNP en horas laborables. Yo estoy seguro que el tiburón tiene que estar leyendo encuestas.
Y tiene que llegar a un punto, tiene que haber llegado a un punto donde sabe que ya no es el pellejo de la gobernadora lo que está expuesto. Es el pellejo, la vida del PNP, la reelección de todos los candidatos del PNP y peor aún, esto es, como van las cosas, es una campaña de extinción del PNP y del estadoísmo. Porque mientras esto ocurría, el secretario del DEC, Sebastián Negrón Reichard, ayer iba a la Fundación Luis Muñoz Marín frente al alto liderato del Partido Popular para hablar loas de Muñoz Marín, el que nos ha condenado en esta jaula 73 años después. Y dice, alabando el ELA como instrumento de desarrollo institucional y la 936 que permitió abrir puertas al capital, y alabando la visión e implementación de la política económica de Muñoz Marín, que es, según este gobierno, la base para el progreso de hoy. ¿Qué más les puedo decir? Yo no me las invento. Está en la página 6 del Nuevo Día. Mario Ramos, gracias a Dios, estuvo allí y se le cayó la quijada y mañana nos va a hacer el cuento. Que un gobierno estadista, o que dice ser estadista, se pare en la tribuna máxima del hombre que nos condenó al coloniaje por el resto del siglo para cantarle loas a lo que es el paraíso fiscal, la política de industrialización moscosiana y la creación de los oligarcas que chupan de la teta del gobierno para exprimirnos a todos con el gobierno y el sistema contributivo más confiscatorio en todo el mundo. Es un bochorno. No me inventé la historia. Está ahí. Mientras tanto, la estadidad está muerta en Puerto Rico, pero vivita y coleando en los Estados Unidos. Esa es mi opinión en 35 minutos. Cierro el video y lo dejo para la historia. Vamos a seguir con las noticias. Noti1 sacó esta mañana una noticia que es preocupante y vuelve a confirmar lo que Luma ha estado diciendo. Cientos de celadores de línea han tenido que abandonar la isla porque la Autoridad de Energía Eléctrica le dejó de pagar, entre otras cosas, a Luma 300 millones que a su vez ya estaban comprometidos con salarios y con contratistas y que es parte de la política diseñada por el zar de la energía y por el señor Domenech de asfixiar fiscalmente a Luma y acabar con Luma, obligarlos a salir de Puerto Rico. Lo que pasa es que aquí el jamón del sándwich son los trabajadores. Si Luma no recibe lo que se acordó, tarde o temprano va a ocurrir lo inevitable. Luma no le puede pagar a los contratistas, Luma no le puede pagar a los celadores no pueden trabajar sin cobrar y tienen que salir corriendo, donde en Estados Unidos un celador de línea puede ganar 75, 80 dólares por hora en cualquiera de los sistemas. Y emigran y perdemos talento. La semana pasada le dimos a ustedes, no creo si fue la pasada o la antepasada, una determinación del negociado de energía que obligó
a la Junta de Control Fiscal, no a la Junta de Control Fiscal, a la Autoridad de Energía Eléctrica, a pagarle o a devolverle 650 millones a Luma que estaban destinados para, creo que eran 300 proyectos de reparación de la red, y que a los PEPECO, Prepa o Energía Eléctrica, les retuvo para ponerlo y que un cochinito de ahorro. Esa determinación que hizo el negociado de energía, compuesto por funcionarios nombrados por el PNP y que envolvía 650 millones de dólares retenidos, hay que sumárselo a estos 300 millones retenidos que han causado el éxodo de los celadores. Y entonces, el problema viene es que este gobierno es el responsable de los apagones, el responsable del atraso, porque la política es, ¿verdad?, por matar dos pájaros de un tiro, se pegan el tiro ellos mismos, afectando a contratistas y trabajadores de Luma. Y una vez se pierde un celador de línea, que era lo que decía Carmen Joveta ahorita, usted no lo vuelve a recuperar. El tiempo, el celador de línea es el tipo de oficio técnico que toma años en hacer por experiencia y que es probablemente una de las figuras más preciadas en Estados Unidos en el ámbito de los servicios técnicos. Ayer le estábamos explicando precisamente eso, que los 10 oficios mejor remunerados en Estados Unidos, incluyendo los celadores de línea, no requieren estudios universitarios. Fíjense cómo le vamos empatando todas las historias. Y a eso usted le suma que no dan pie con bola, que no han nombrado todavía un subdirector de San Juan en acueducto, que después que nos anuncian con bombos y platillos que arreglaron todas las bombas de Carraízo y de las represas, que todo está bien, y de momento no hay agua en la zona metropolitana. Río Grande se queja, los alcaldes federados se quejan, el alcalde de San Juan pone el grito en el cielo. Ese es este gobierno. Los dos monopolios grandes de este gobierno, energía eléctrica, la autoridad y acueducto, no sirven para nada porque no lo saben correr. Les dejo ese tostón, Javier y Fernando, pero antes que nada, Javier, mi más sentido pésame, el socio fundador de tu bufete, el licenciado Weinstein, pasó a mejor vida ayer después de una largo tiempo con un cáncer fuerte. Weinstein es una institución entre los abogados de construcción en Puerto Rico. Yo creo que no había ningún abogado que conociera más de contratos de construcción, controversias, viviendas, que Mr. Weinstein. Te dejo ahí, Javi. Gracias, Luis, por esas palabras, y un saludo a ti, un saludo a Fernán y a todo el público que nos está escuchando. Ciertamente sí, estoy aquí hoy por un compromiso que tengo contigo y con los oyentes de tu programa, pero nos embarga la tristeza de la pérdida de Stuart Weinstein Bacal, como bien dice, el socio fundador del bufete, Peter, yo y todos los asociados y empleados del bufete. Estamos pasando por este momento y nos unimos a la tristeza que embarga también a la familia de Stuart allá en Virginia. Stuart, como bien tú dices, es una institución en el área del litigio en general, pero ciertamente en el litigio y contratación de construcción. O sea, él llega a Puerto Rico, un abogado que estaba en bufetes en Washington DC, llega a Puerto Rico porque Redondo Construction, en ese momento el contratista más grande en Puerto Rico, lo trae acá. Aprende español ya a los 36, 37 años y pasa la reválida de aquí de Puerto Rico en español. O sea, ya teniendo obviamente su reválida en
en el estado de Virginia, estando admitido en Washington DC, en las Islas Vírgenes también, o sea, una carrera de sobre 40 años en el derecho, obviamente es socio fundador de nuestro bufete y anteriormente socio también en otro bufete, Indiano Williams y Weinstein Bacal. Y nada, es una pérdida muy grande para nosotros, y obviamente pues para la profesión en Puerto Rico, y que descanse en paz, y estará siempre será esa presencia de Stuart, era lo que le llaman larger than life, siempre estará presente en las vidas de todos los que lo conocimos. Siempre es una pérdida cuando se pierde un mentor casi padre, ¿no? Que enseña a uno en estas lides. Eso es así, o sea, yo pasé por todas las etapas con él, o sea, de empleado a asociado a socio, y al final del día, como bien tú dices, un mentor en todo el sentido de la palabra, y obviamente una figura cuya presencia no es fácil de sobrellevar, que ya no esté con nosotros, pero hay que seguir, y eso es lo que él hubiese querido. Bueno, vamos al tema de los servicios públicos en el piso. Mira, Luis, en términos de lo que de la noticia que sale de Luma y los celadores, esto es algo que está sub judice, es algo que está, obviamente hay varios casos que están corriendo. Uno donde se ha levantado el alegado incumplimiento de Luma con ciertas cláusulas del contrato, y que al final del día está ahora mismo en un proceso de lo que se llamará arbitraje o lo que sea. Y obviamente está el otro caso, que es el caso que está ante el tribunal, y se lo llevaron para el título 3 ante la juez Swain, donde se está entonces determinando de si el contrato era nulo ab initio o lo que fuera. Así que cuando tú veas este tipo de noticias donde Luma está diciendo que pues el gobierno no me está pagando, por eso se me fueron los celadores, etcétera, tenemos que tener en consideración que esto es algo también que son argumentos que se utilizan y estrategias que se utilizan mediáticas para tratar pues de llevar la opinión pública hacia, ¿verdad?, que sea favorable hacia cualquiera de las partes. En este caso pues es Luma el que está diciendo que es gracias a que el gobierno no le ha pagado que entonces se le van los celadores, pero al final del día Luma no tiene una determinación ni de un árbitro, ni de un juez, ni de ningún foro que te pueda decir que ese es el caso, que el gobierno le debe dinero. La del negociado de energía está constatado en papel, y es una orden del negociado de energía. Está ahí. No me puedes decir que esos 600... ¿Qué orden del negociado de energía? Eso pasó hace 2 semanas, de que tenían que restituir 650 millones destinados para 300 obras que habían de mejoras capitales y de recuperación de la red. Y eso que tenía que hacerlo el gobierno. Y ya mismo te voy a dar la fuente. Y es final y firme. Bueno, es el negociado de energía. ¿A quién van a apelar? El gobierno apelando al gobierno. Hay foros para negociar las decisiones del negociado de energía, Luis. Si tú eres de los que crees que aquí todo está bien con la energía y con el agua, pues bienvenido, tú sabes. No, yo no te estoy diciendo que está todo bien. Bueno, sí te puedo decir que en términos de apagones, en los últimos meses en Puerto Rico no han habido apagones grandes. Eso no es solamente un punto bueno para el gobierno, que buscó más generación y que activó ciertas plantas que no estaban funcionando, y etcétera, pero para Luma también, porque para mí no ha habido, ciertamente en donde yo vivo no ha habido un apagón grande. El agua, ahí sí te puedo decir, el agua ha sido un desastre en San Juan y en Cupey, especialmente donde yo vivo. Ciertamente ya va para un año, que es una cosa que se va prácticamente varias veces a la semana, y que es una diferencia del cielo a la tierra de lo que ocurría hace 3, 4 años, 5 años atrás, con lo que está ocurriendo básicamente en los últimos 2 años con el agua. Eso sí te puedo decir. Voy que ha sido un desastre. Con Fernando. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes al público que nos está escuchando. Y un placer estar aquí con Javi y contigo. Nuevamente me uno a las palabras de Javi. Por muchos años conocí a Stuart, mentor también de mi esposa, de Miriam. Fue el primer trabajo legal que ella tuvo y básicamente le enseñó, no todo, pero buena parte de lo que ella aprendió para hacer sus oficios hoy día, y
Le debemos mucho a Stuart Weinstein Bacal, que descanse en paz. Y si no es por Miriam, yo no llego al bufete también, claro. Así que siempre también Miriam tiene esa parte. Stuart me enseñó a mí a transar caso. Fuera de broma, en varias ocasiones nos sentamos, pero eso es un tema para un café. Vamos con lo de Luma, Luis. Desde hace mucho tiempo Luma se quejaba de que el gobierno de Puerto Rico no le estaba pasando unos fondos, le debía dinero, las mejoras capitales o los arreglos o diferentes proyectos no podían moverse sin que entrara ese dinero. Pasa lo del negociado de energía, se hacen estas expresiones públicas, todo apunta a que parece ser cierto. Y mira, lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, Luma no es una hermanita de la caridad, Luma es una compañía privada, vino a hacer dinero. Hay varias personas que sienten, y hasta cierto punto, pues, oye, yo creo que es bien razonable y justificable que Luma ha hecho una labor pésima, y en parte por eso la gobernadora prometió hacer lo posible para sacarlo. Yo pues en ese aspecto yo entiendo y respeto la determinación de la gobernadora, no estoy completamente de acuerdo con ella, yo entiendo que se debe buscar la manera de trabajar con el operador que tenemos, porque el cambio de operador no es algo que se hace de la noche a la mañana. Ahora, habiendo dicho eso, cuando tú contratas a una parte para hacer unas labores, tu gobierno o empresa privada, subcontratas a alguien para hacer unas labores de construcción o reparación, el dinero lo va a poner el dueño de la obra, el dueño de la obra del sistema completo del gobierno de Puerto Rico. Y pues obviamente, nos guste o no nos guste, o sea, pues, Luma sigue trabajando, Luma sigue presente en el quehacer diario de la administración de la red de distribución y transmisión de energía eléctrica. Y pues obviamente si el gobierno, no el gobierno, la Autoridad de Energía Eléctrica, que conste, que pues aquí nos han condicionado de que la Autoridad de Energía Eléctrica es gobierno, aunque técnicamente no lo es, pero en la práctica sí lo es, eso no es ningún secreto. La gente lo ve como gobierno. Claro. Es un monopolio del pueblo de Puerto Rico. Seguro, o sea, por lo tanto es gobierno. Claro, o sea, estipulado, pero que si no le pasan el dinero, pues obviamente no le pueden pagar a sus subcontratistas, las obras no avanzan, etcétera. Así que hay que velar esto con mucho detenimiento, mucho cuidado, pero definitivamente el planteamiento y la determinación del negocio de energía no es uno que ayuda a el caso que el SAL de Energía pues viene montando desde principios del año pasado, que la gobernadora pues lo designó a esa función de estar pendiente de las métricas de cumplimiento de Luma, etcétera, etcétera. Fíjense que el problema es dual, o sea, si tú, un gobierno, no te puede proveer lo que te prometió, que es mejorar los servicios públicos, en los dos servicios que están bajo control del gobierno, pues sencillamente tú tienes un problema serio, y tienes un problema de credibilidad serio. Si el agua no le llega a la gente, está chavado. Si la luz se le va, como decía la estadística, tantas horas o 18 horas al año, pues obviamente la gente va a decir, esto es un servicio terrible. Y eso tiene un costo electoral, es lo que les estoy diciendo a ustedes. Tiene un costo electoral. Y ya esta administración lleva 14 meses. Y no hay duda de que al final del día puede ser que la culpa sea de Luma o la culpa sea de la Autoridad de Energía Eléctrica o sea del negociado de energía, de quien sea. Si el público siente que no tiene el servicio, que está pagando por un servicio además caro, porque ambos servicios, ciertamente la electricidad más que el agua, ¿verdad? Pero ambos servicios son caros para lo que es una jurisdicción como Puerto Rico, con un ingreso per cápita de los 20 y pico de mil dólares, donde tú tienes ahí que pagar el kilovatio hora casi en 30 centavos el kilovatio hora en electricidad. Al final del día el pueblo le va a echar la culpa al gobierno, o sea, al gobernador que esté de turno. No importa esta ficción de que, bueno, no es una ficción, o sea, se supone que fuera así, que fuera creado como una corporación aparte y que luego que entonces se implemente el negociado de energía, se le quitó entonces a la Autoridad de Energía Eléctrica varias de sus funciones, como establecer cuál es la tarifa. ¿Y cómo le fue a Pierluisi al decir que hay un regulador que se encargue del regulador? Exactamente, pues, exactamente. Todo eso podemos aquí explicarlo todo lo que queramos. Al final del día, el que va a la caseta va a votar por el político que está en la papeleta.
Y ninguno de los funcionarios de Luma, ninguno de los funcionarios del negociado de energía, ni de la Autoridad de Energía para las alianzas público-privadas, ni el SAL de Energía, ninguno de ellos va a estar en la papeleta. Quien está en la papeleta es la ahora gobernadora, si va para la reelección en una primaria. Vamos a asumir que y fuera los legisladores. De que estamos perdiendo celadores, que yo no lo dudo. Yo veo muchos que se han ido para Florida, para Texas, a ganar 3 veces, 4 veces más. Pero vamos a asumir, ¿sabes cuándo que la gente lo va a sentir? Cuando nos pase el huracán por arriba, se caiga el sistema y haya que restablecer machetes y restablecer líneas y no hayan celadores. Ahí es donde realmente va a pasar la salsa y el guayacán. Y de hecho, ya tenemos una experiencia. Los orígenes del golpe de Estado social que se le dio a Ricardo Rosselló estuvieron en el paso de los huracanes del año 17 y la gente culpó al gobierno. No culparon a la UTIER, no culparon a Energía Eléctrica, culparon al gobierno porque la luz se había ido prácticamente. Todavía en Navidad había 40% sin luz del año 17. Ese es el precio, por eso es que este tipo de noticias no se puede pasar por alto. Estas son las cosas de arroz y habichuela, de la vida diaria, de la subsistencia, que hacen la vida tan difícil en esta isla y que hacen precisamente que el pueblo de Puerto Rico castigue una y otra vez consecutivamente todos los gobernadores que han gobernado este siglo desde el año 2000. Es una noticia realmente y es un grono, o sea, está aquí en Noti1. Vamos a la pausa cuando de YouGov, tú tienes los números, compártelos por favor con Fernán, porque esta encuesta es importante. Primero, no se cubre en Puerto Rico y segundo, desmonta muchos de los mitos que hay sobre si Trump ha transformado de la sociedad americana al punto de convertirla en xenófoba, en antidemocrática, en un pueblo imperial, todo eso, y en segundo lugar la cuestión de la estadidad para Puerto Rico. Empiezo contigo, Javier, en lo que compartes los números. Sí, los estoy compartiendo ahora. Mira, varias cosas importantes. Número uno, el asunto de que los antiestadistas aquí en Puerto Rico se pasan diciendo y la muletilla de que no nos quieren en los estados. Cada vez que sale una de estas encuestas desmienten siempre esa narrativa. ¿Por qué? Porque constantemente cuando se hacen este tipo de encuestas, nuestros conciudadanos que residen en los estados, favorecen que Puerto Rico se convierta en un estado si así lo decide el pueblo de Puerto Rico. Y eso ha sido así constantemente. Y no solamente eso, en encuestas como estas también, a la pregunta directa de si favorecen que Puerto Rico se convierta en un estado, y tanto Puerto Rico como Washington DC, ¿verdad? En la encuesta establece que tienen una favorabilidad de que se conviertan en estado. O sea que al final del día, nuestros conciudadanos están claros de que tienen un support, la estadidad para Puerto Rico en un positivo de 20%, Luis, que eso no es poco. O sea, cuando estamos hablando de que la de Washington DC tiene un 22% de positivo, el positivo es, pues, ¿verdad?, obviamente favorable versus los que se oponen. O sea, que está ahí justamente con Washington DC. Y al final del día, lo más importante, aquí cogieron a chacota de que, mira, Trump dice que Groenlandia va a ser el estado 51 y que Canadá va a ser el estado 52 y mira, ya Puerto Rico está en el 53 si es que verdad llega a ser. Pues mira, nuestros conciudadanos no les interesa ni que Groenlandia ni que Canadá se conviertan en estado, porque en esta encuesta le preguntan directamente sobre si favorecerían la estadidad para ambos, y mira, Groenlandia saca 27% de aprobación y Canadá 24% de aprobación. Así que hay una
colectivamente, en la mente del ciudadano americano, Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos y favorecen la estadidad para Puerto Rico por encima de las loqueras de que se convierta a Canadá, Groenlandia, Venezuela, etcétera, en un estado. Lo que es interesante de esta encuesta, Fernán, es que todas las propuestas de Donald Trump de anexarse, invadir y tomar control de países soberanos, o en el caso de Groenlandia, de parte integral de lo que es Dinamarca, el pueblo se opone tenazmente. Y eso no debe sorprender, o sea, y vamos por parte. La coalición MAGA, bajo la cual Trump gana el año antepasado las elecciones generales, es una coalición principalmente que busca el aislamiento de los Estados Unidos del quehacer internacional. Es decir, no involucrarse en guerras ni conflictos innecesarios, y al hablar de anexar a Groenlandia, el Canal de Panamá, Canadá, etcétera, eso va en contra del mensaje de la coalición, y eso ha recibido una retroalimentación negativa de parte de ese sector del grupo MAGA. Que ese tipo, es más, es tan y tan outlandish, la palabra en el buen castellano se me olvida, pero es algo tan y tan aberrante las propuestas que se han flotado sobre el tema, que hasta los neoconservadores, que cada vez son menos y menos, que quedan en el Partido Republicano, los neoconservadores son los que apoyaron la invasión de Afganistán, la invasión de Irak. En realidad Afganistán, lo de Irak era más bien porque entendían que eso iba a ser la fuente de la democracia del Oriente Medio. Ya vimos lo que pasó. Pues hasta para ese sector de la población, ese sector de votantes, es aberrante hablar de invadir a aliados para anexarlos. Y Panamá, Dinamarca y Canadá han sido aliados de los Estados Unidos desde décadas, si no desde, en el caso de Dinamarca, entiendo que llevamos más de un siglo con relaciones diplomáticas y un trato tipo de aliado. O sea que me corrigen aquí, outlandish es insólito, gracias al licenciado Francisco González Magas, que me la acaba de corregir. Siempre nos escucha. Pero por cierto, Francisco González Magas tiene una invitación permanente para pertenecer aquí a la mirilla. Ah, bueno, ¿Okay? pues por ahí lo tiene que haber escuchado ahora. Que está ya reclutado. es no, como Jan Peña, Luis, pero yo no puedo hablar mucho de Jan Peña porque me lo votan. Pero mira, lo de Peña tiene prohibición ahora porque está dentro del gobierno. Exacto. Correcto. Pero que no es de sorprender que hay un repudio dentro de los encuestados, partiendo de la premisa porque la encuesta se hizo utilizando una metodología confiable, etcétera, porque hay rechazo en cuanto a esto. Y de la misma forma que ese rechazo no me sorprende, tampoco me sorprende que, oye, un 48%, no es un 50%, pero un 48% es un número significativo, favorece la estadidad para Puerto Rico, y favorece también la estadidad para Washington D.C. La de Washington D.C. es más compleja por cuestiones constitucionales, pero la de Puerto Rico, pues, ya el camino está trazado. Y mira, eso, como tú muy bien dices, le quita fuerza al planteamiento de que no nos quieren, etcétera. La gente que dice que el estadounidense de a pie no nos quiere son personas que están lanzando un argumento pintado con la brocha más amplia posible. Cogen un comentario de cualquier hijo de parlote por ahí que hable mal de Puerto Rico y no espera que salgan instrumentos de medición como este para opinar sobre el tema. Y ya vemos que eso es claramente incorrecto y es claramente una mentira. Lo que queda bien claro es lo siguiente, en este momento, y digo en este momento porque las noticias cambian, ¿verdad? No hay ambiente ni en el Partido Demócrata ni en el Partido Republicano para empujar la estadidad. Sin embargo, el electorado demócrata es mucho más inclinado a otorgar la estadidad si su liderato decidiera alguna vez tener mayoría y mover el asunto. Por otro lado, en este momento, en el Partido Republicano MAGA, no hay espacio para la estadidad, punto. No hay espacio para que haya igualdad en programas federales. Pero
Eso no quiere decir, y yo soy de los que creo que el Partido Republicano va a encontrar la sensatez y el sentido común, porque eventualmente, después que pase la época de Trump, va a necesitar urgentemente del voto hispano. Y obviamente Puerto Rico es y pudiera ser parte de ese voto hispano porque tiene una base. Ciertamente los republicanos en Puerto Rico son una minoría, pero es una minoría bastante grande. Yo les diría que a 350 mil, que puede dar base para el crecimiento del partido y elegir funcionarios. De hecho, nuestro gobierno es completamente republicano, a pesar de que son una minoría dentro del estadoísmo. Así que yo veo las cosas desde ese punto de vista, ¿verdad? Y las noticias cambian. Mira, Luis, otra nota, ¿verdad? Otro número importante. Aún dentro de los demócratas, obviamente Washington DC y Puerto Rico tienen para convertirse en un estado, tienen una favorabilidad increíble, más 54 y más 53. Pero igual de claro que están los demócratas, los electores demócratas, con que quieren que Washington DC y Puerto Rico se conviertan en estado, igual de claros están en que no quieren que Groenlandia, ni Canadá, ni ningún otro ni el canal de Panamá, ni Venezuela país se convierta, sea anexado y se convierta en un estado. Es como que los que son territorios de nosotros, sí, pero esta cosa de estar expandiendo y sobre todo a la fuerza, cuando les preguntan si no fuera a la fuerza, pues hay un poco más de aceptación, pero si es a la fuerza, es un rechazo total y absoluto en esta encuesta a eso. Los republicanos, en términos de favorecer la estadidad para Puerto Rico, sí, no es favorable, pero es un -5. O sea que tampoco es que es abrumadoramente desfavorable. O sea que cuando tú lo miras, tú dices, o sea, obviamente los electores demócratas están ahí, están más que claros. Los republicanos que han estado recibiendo de parte de MAGA y de su liderato y de Trump y todo eso, que no quieren a Puerto Rico como estado, aún así su electorado está partiendo bien cerca de estar 50-50 en ese sentido, o sea, con un -5 nada más. Así que estos son excelentes noticias para la lucha de la estadidad para Puerto Rico. Y por eso es que uno no se puede dejar llevar, Luis, nada más que por lo que establezcan los líderes o por lo que sea la narrativa, la moda de un sector de la prensa, ni la moda tampoco de Bad Bunny y de que, pues, porque Bad Bunny es independentista y empuja la independencia, eso quiere decir, pues, que el electorado en Estados Unidos igualmente va a empujar la independencia para Puerto Rico. Creo que es una medida, ¿verdad? Confiable y un medio que está haciendo encuestas todo el tiempo. Así que muy buena noticia. Esa encuesta también confirma lo que yo les he venido diciendo, que el voto por el Partido Independentista es irreversible. Esa encuesta dice que el 58% de nuestros conciudadanos estarían dispuestos a darle la independencia a un territorio que la pida o que vote por el Partido Independentista. En ese contexto está bien claro, una vez se vota por el Partido Independentista, no hay camino de regreso. Eso es una carretera de una sola vía, es one way, nada más. Contrario a los votos del PNP y el PPD que se alternan y vuelven a todo lo que da, esa es una carretera y esa encuesta revela y confirma lo que yo les he estado diciendo. Hay la disposición prácticamente abrumadora para que tan pronto pidas la independencia, te la den. ¿Y saben quiénes van a ser los primeros en otorgarla? Los republicanos, en este momento. Es otro de los detalles. Ahora, quiero empatarlo con dos noticias más. Hoy se cumplen 50 años de la democratización del Partido Demócrata, pero los partidos nacionales en Puerto Rico siguen siendo ficciones en tanto en cuanto no tienen personalidad propia ni capacidad para elegir
funcionarios directamente. Eso es uno. Y fueron absorbidos por los dos partidos mayores. Sin embargo, hay un partido que ha logrado penetrar las estructuras del Partido Demócrata a través de los diásporos, porque lo han hecho the other way around. Y de hecho, yo soy de los que sostengo que los independentistas tienen más poder por tener sus alianzas con los socialistas y comunistas demócratas, más poder que el PNP y que el Partido Popular juntos en el Partido Demócrata. Y la otra nota que le añado a eso es la muerte del líder de derechos civiles, Jesse Jackson, que fue un adepto a la independencia de Puerto Rico, aliado de la independencia de Puerto Rico, y eso demuestra nuevamente el total fracaso del movimiento estadista, tanto republicanos como demócratas, de penetrar las estructuras de los grandes grupos influyentes de derechos civiles en los Estados Unidos. Cójanlo ahí. Jesse Jackson, que en paz descanse, fue un titán, o sea, un hombre de su época, mano derecha de Martin Luther King en su momento. Se habrá hablado muchísimo hoy en esta emisora y en muchos otros medios sobre pues el gran impacto que él tuvo en la vida moderna de los Estados Unidos, particularmente los derechos civiles de los afroamericanos. Pero pues como una persona de su época, hay una realidad histórica, y es que muchas de estas luchas por los derechos civiles estaban un tanto alineados con ciertos sectores de la izquierda. No necesariamente, o sea, no fue así para todo el mundo. Martin Luther King era un ministro, o sea, era un pastor, obviamente adelantaba un dogma, el dogma de su iglesia cristiana, y pues obviamente hay unas cuestiones ahí de valores cristianos que pues, pueden ser identificados como conservadores hoy día. Y no nos metamos por ese agujero del conejo por ahí, pero si bien es cierto que la lucha de los derechos civiles por muchos años ha estado bastante asociada con sectores más liberales y lo que ahora se llama la izquierda, pues no debe sorprender de que Jesse Jackson durante su vida habrá compartido luchas y otras cosas con personas que están abiertamente abanderadas con la independencia de Puerto Rico. Eso Fernando, no le quita. Yo les voy a decir a ustedes algún día, fuera de micrófono y fuera de cámara, mis experiencias con Jesse Jackson. Yo lo conocí, estuve con él varias veces. No son necesariamente lo que pintan, pero es el tipo de cosas. Yo no acostumbro hablar honradamente o hablar del muerto, cosas que no se deben hablar. Pero un día con ustedes, pídanme lo que yo les cuento las experiencias allá para los 80, cuando estaba en campaña en Puerto Rico. ¿Ok? Son cositas que uno no puede compartir así por la cuestión de la decencia, pero que nunca se le olvidan a uno. Bueno, vamos a la ineficacia de los dos partidos mayores, Javier, en penetrar las estructuras de poder en Estados Unidos. Ni los republicanos controlan a los republicanos allá, ni tienen influencia ni papa, fuera de darles billetes, igual que los demócratas. Los demócratas que controlan, quien controla a los demócratas en Estados Unidos son los independentistas. Sí, voy a discrepar un poco en los demócratas. Voy a hacer una diferencia. Dentro de en términos mediáticos, en términos de quizás en algunas estructuras en el Congreso, por ejemplo, o ciertamente en la Casa Blanca de Joe Biden en el pasado cuatrenio, sí, los independentistas tenían más influencia y tenían más exposición mediática y pues tenían un control ciertamente mayor de lo que podían tener los estadistas, pero a la misma vez el Partido Demócrata en Puerto Rico ha hecho un trabajo a nivel del DNC, de lo que es el Partido Demócrata Nacional, y ha logrado insertarse en discusiones, ha logrado insertarse en, por ejemplo, en las elecciones para escoger el presidente del DNC, ha logrado introducir resoluciones que favorecen los proyectos, por ejemplo, para que le otorgan la estadidad a Puerto Rico si se vota de esa forma.
Y por lo menos en ese sentido, el liderato del Partido Demócrata y su presidente David Laperna ha hecho ese trabajo dentro de la estructura del DNC, pero no hay lugar, o sea, no hay duda de que esa delegación de Alexandria Ocasio-Cortez, Nidia Velázquez en Nueva York, los independentistas diásporos que empujan esa narrativa de la independencia, a favor de la independencia para Puerto Rico, pues igualmente tienen una influencia, ¿verdad?, en el partido. No obstante, se ha logrado muchas cosas dentro del Partido Demócrata y ciertamente el proyecto que se aprueba en el 2022 en la Cámara de Representantes tenía un apoyo demócrata mayoritario. Yo creo que todo el Partido Demócrata votó a favor de ese proyecto. Y sí, ciertamente el proyecto tuvo que ser enmendado del original porque Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez empujaron un proyecto que incluía la Asamblea Constitucional y todas aquellas cosas, y terminó el proyecto de consenso, pero por lo menos se pudo obtener ese apoyo ahí, y del Partido Republicano pues se pudieron obtener cierta cantidad de votos. Ahora bien, en términos del Partido Republicano local, ciertamente es un monstruo completamente diferente tratar de obtener influencia en el maguismo y en la Casa Blanca de Donald Trump, y con cierto sector de republicanos que son obviamente salieron y los vimos a todos en las redes sociales en el día del Super Bowl de Bad Bunny y en los par de días luego de eso, que son gente que nunca tú vas a poder convencer jamás y nunca de que apoyen la estadidad para Puerto Rico. Pero hay un trabajo que hacer con un sector republicano mucho más moderado, que se puede conseguir y se tiene que hacer, pero ciertamente ¿verdad? El Partido Republicano local no ha podido establecer esa conexión con los que están ahora en el poder y los que están ahora y controlando la Casa Blanca, que es el maguismo de Donald Trump. Yo quiero añadir algo a eso. Yo no conozco del quehacer del Partido Republicano de Puerto Rico. Te puedo hablar del Partido Demócrata de Puerto Rico, del cual formo parte y trabajo en él, y con mucho orgullo, mucha honra. Te tengo que decir que el Partido Demócrata de Puerto Rico, no solamente, como Javi dijo, ha buscado, bajo el liderato de su actual presidente, tener más comunicación directamente con el Comité Nacional Demócrata, sino también entablar comunicaciones con los partidos estatales. Y eso es clave, o sea, porque hoy día los partidos estatales, que por mucho tiempo fueron vistos como algo no tan importante, están cobrando más relevancia, porque gracias a lo que ha hecho Donald Trump, varias de las luchas culturales, varios de los asuntos se han convertido en un tema ya más local. Y por ende, Partido Republicano y Partido Demócrata Estatal han adquirido una relevancia que no tenían hace 10 años. Yo no sé si el Partido Republicano local está abordando a otros partidos republicanos estatales sobre los asuntos que conciernen a Puerto Rico, sobre el asunto del estatus, que es central. Inclusive, si no recuerdo mal, yo no sé si esto es verdad, me corrigen aquí, pero si tú te querías afiliar al Partido Republicano de Puerto Rico, te tenías que declarar estadista. ¿Es o no es? ¿O eso es un cuento de camino que alguien me hizo una vez? Yo no me acuerdo. Bueno. Primero, ese es un partido que es una cúpula bien cerrada. Siempre lo ha sido. Así como los demócratas buscan pueblo y buscan raíces abajo, tanto demócratas estadistas como populares, los republicanos son breed apart. Pero a lo que iba, para redondear el pensamiento, no divagar. Oye, qué fácil es divagar aquí en la radio. Pero, nada, para cerrar el pensamiento, yo sé que se están haciendo unas gestiones, sé que hay conversaciones, sé que el tema de Puerto Rico se está llevando a nivel local alrededor de diferentes lugares de los Estados Unidos. O sea, a través del Partido Demócrata de Puerto Rico. Que si el Partido Republicano está haciendo unos esfuerzos similares, no lo sé, no lo están haciendo, por favor actívense. O sea, porque aquí todos tenemos que jalar para el mismo lado, no porque acá seamos demócratas y los republicanos estén dirigidos a nivel nacional por un Donald Trump, no quiere decir que no podemos jalar para el mismo lado para atender los problemas de Puerto Rico, principalmente el estatus. Y yo creo que eso se hace trayendo a personas a Puerto Rico, invitándolos aquí, celebrando convenciones, reuniones, cosas que el Partido Demócrata local nuestro está haciendo.
O sea, porque a fin de cuentas, mira, ir 1 o 2 veces a Washington y reunirse con congresistas para un foro op no es suficiente. Te tienes que ir más profundo, te tienes que ir más local. Bueno, eso nos trae nuevamente, yo no entiendo cómo teniendo tantas administraciones, los billones que tienen a su disposición, el control de los partidos nacionales, el PNP ha fracasado totalmente, primero en crear un consejo a nivel de directorio de los 2 partidos nacionales, rector, y en segundo lugar, en penetrar o crear distritos y organizar distritos congresionales, como lo hizo el Partido Popular con Nidia Velázquez, y como lo han hecho los independentistas en Chicago, en Nueva York, y en todas las alianzas que tienen los comunistas demócratas en Estados Unidos. Ese yo no lo entiendo. El Partido Independentista lo ha hecho con la ayuda de las uniones y las NGOs, que son millones, ¿verdad? Y el voluntariado aquí, que nadie tiene mejor voluntariado que el independentismo. Pero el PNP, con todos los billetes que ha tenido acceso, ha fracasado. Es una vergüenza que la ACLU, es una vergüenza que la NCAAP, o como se llama, que las organizaciones principales que defienden de igualdad de los migrantes, derecho del voto, derecho de recibir trato igual en cuanto a los ciudadanos puertorriqueños de la isla, sea todo lo contrario. Cut them loose. A pesar de los mandatos, que es peor, los hace todavía más totalitarios. Yo eso no lo entiendo y puedo poner el dedo de que es culpa del PNP. Ya está. Como si los independentistas lo pueden hacer y los populares pudieron crear distritos congresionales y elegir sus propios congresistas, ¿por qué no lo ha podido hacer el estadoísmo? No entiendo. Bueno, pero ¿cuándo fue la última vez que pasó eso con Nidia Velázquez y eso? No, perdóname, pero aún así se anexaron a Luis Gutiérrez. Luis Gutiérrez trabajaba para el Partido Popular hasta que se divorció de ellos después que se retiró. Ustedes lo saben, era independentista, era un melón, pero no vayan muy lejos. El Chuy el que era de Chicago y la sustituta y el otro, el dominicano que está, el Espaillat, todos están en el mismo baile. ¿Cómo es posible que los independentistas le puedan haber llegado y los estadistas no? Teniendo una mayoría de estadistas en Nueva York, porque todos los sondeos de opinión sobre el estatus en Puerto Rico, en el Bronx, en Brooklyn, en todos los 5 boroughs de Nueva York, indican que la mayoría de los puertorriqueños, 60 y pico % alto, favorece la estadidad. Bueno, igual que Luis Gutiérrez fue seguido por Chuy García y será por creo que es su hija, no me acuerdo quién es que lo va a seguir ahora en ese distrito. Acá en Nueva York, pues los estadistas tenían a José Serrano, luego entonces ahora Richie Torres. En Florida tienen a Darren Soto, tienen también en el Partido Republicano a María Elvira Salazar. Tenías a tienes todavía a un Steny Hoyer en la Cámara de Representantes. O sea, pues los estadistas han hecho el trabajo con algunos ¿verdad? Y tienen de su lado a representantes, tienen de su lado a senadores también. Contéstame algo, ¿cuántos medios de comunicación tienen los estadistas? Ahí en Puerto Rico. 0. Ya, ninguno. ¿Cuántos medios de comunicación tienen los populares y los independentistas? Todos. ¿Cómo es posible? O sea, hay cosas que no tienen justificación. Me parece que me cambiaste ¿Para qué tienes el poder? Me hiciste trampa. Sí, me hiciste trampa porque me cambiaste el tema de los apoyos, del apoyo en el Congreso el que a domina, un tema de medios en Puerto Rico. Están todos relacionados. El que domina el aire domina la guerra. El que domina la narrativa exporta la narrativa. Y eso es importante también. Y van de la mano. Por más que tú expliques lo que le pasó a Hawái, ¿verdad? Que eso es pura falacia. ¿Qué es lo que predomina? No, Hawái lo desplazaron porque no saben. No saben ni la historia de Hawái. Bueno, te voy a decir. Los españoles se encargaron de eso aquí hace como 400 y pico de años.
sea, eso no es lo mismo ni se escribe igual, pero perdóname. Por eso, pero explícaselo. Sí te voy a decir que esa influencia de los independentistas, sin haber nunca obtenido el poder en Puerto Rico a nivel de la gobernación o a nivel ni siquiera de alcaldía. ¿Ah? De una alcaldía. Exacto, ni siquiera de una alcaldía o de tener tampoco siquiera una mayoría en alguna de las cámaras, que sea Cámara de Representantes o en el Senado. Pues sí, en términos proporcionales, lo que han logrado hacer con los pocos recursos que tienen y en términos con el poco apoyo electoral. No perdóname. Con el poco apoyo electoral que tienen. Tienen billones. Tienen la Universidad de Puerto Rico. Tienen todos los colegios. Tienen la mayoría de las universidades y las facultades. Tienen las uniones. ¿Cómo tú me vas a decir que no tienen, que no tienen dinero? Y lo lavan a través de eso. Tienen a George Soros. ¿Ah? Dime si no tienen dinero. Allá los estadistas que el gobierno no le da un chavo. Eso sí que están pelados para avanzar el estatus. Increíble, porque en casa del herrero, cuchillo de palo, ¿no? Aquí lo hemos dicho muchas veces, que el gobierno estadista, y obviamente luego también de las victorias en los plebiscitos, la búsqueda de la estadidad se supone que es política pública del gobierno de Puerto Rico en este momento, lo cual justifica cualquier gasto que se haga en esa dirección y en la búsqueda de la estadidad. Siempre hemos dicho que el gobierno de Puerto Rico, un gobierno estadista, PNP, podría estar invirtiendo mucho más en eso. ¿Qué gastaría? O sea, ¿qué gasto tendrías que recortar? Ahí es que estaría entonces el asunto. Pero de que podría invertir más dinero, podría invertir todo el dinero que quisiera, porque estaría completamente justificado por los resultados de los referéndums y plebiscitos que se han realizado en Puerto Rico. Qué cosa, ¿verdad? Bueno, con eso estamos. Cuando vengamos, vamos a la portada del vocero. El abogado de la juez Jessica Padilla asegura que amenazaron a su clienta con fabricarle un caso porque no le quiso dar el bono a Ciari Pérez Peña. Es el segundo gran escándalo en que está envuelta Ciari Pérez Peña. Hoy el gobierno negó rotundamente que se le haya fabricado un caso. Así que esa es la que tienen. Esto pudiera constituir una extorsión a la juez, pero independientemente de eso es una violación de derechos civiles si se ha referido por una represalia a una funcionaria pública en un caso que no tiene corte criminal alguno. Cójanlo ahí. Mira, desde que salió la noticia de que el Departamento de Justicia estaba recomendando que se asignara un FEI en este caso, y luego entonces el FEI lo acogió y asignó un FEI que está ahora en evaluación de si se radican cargos o no. Desde el principio, aquí en este programa, y yo fui de los primeros en comentar la noticia cuando salió. Creo que salió un martes y la comentamos aquí. Martes. Siempre los martes son martes calientes de Martes noticias legal. legales. Martes legal. Es como si supieran, ¿verdad? Que los martes se discuten los casos legales aquí. Pues yo establecía que para mí por lo que había salido, no había los elementos para que se radicara una acusación criminal en contra de la juez, que dentro de lo que eran sus funciones, ella había determinado que ese bono le correspondía no solamente a ella, sino que le correspondía a otros empleados, que la información que habíamos recibido es que ese bono se había otorgado anteriormente, y que al final del día, para tú criminalizar ese acto, tiene que haber algún tipo de intención de malversación de fondos o de quedarse con el dinero que no le correspondía, y era claro por todos los aspectos que no le correspondía. Y hoy cuando vemos la noticia, ¿verdad? Y el vocero, lo que se cubrió en el vocero, nos dejan saber que la juez había solicitado una opinión legal, que se le había dado una opinión legal,
que hay un reglamento en la comisión que permite ese pago. Que puede haber una interpretación de que hay leyes posteriores que convirtieron ese reglamento en ineficaz o que no se debió haber sostenido sobre eso. Bueno, eso es una interpretación legal, que al final del día se podía haber trabajado este asunto como un asunto administrativo, llevarlo en algún foro apropiado o inclusive buscar el recobro del dinero sin tener que llegar a presentar un caso criminal. Y yo espero, ¿verdad? Obviamente el FEI hará su trabajo, mirará si hay algo aquí que no ha salido a la luz pública y que el FEI tiene información, pues puede cambiar entonces lo que estoy diciendo. Pero por lo que ha salido hasta ahora, no parece haber una intención criminal aquí. En términos de lo que se está discutiendo hoy, de si hubo o no hubo alguna amenaza de parte de Aníbal Vega Borges o del comisionado electoral alterno, etcétera. O sea, aquí de lo que estamos hablando es que ellos tenían un planteamiento de que ese bono se le debió haber dado a más personas. No es que no se le debió haber dado y punto. El planteamiento de ellos es que el bono se le debió haber dado no solamente a los 60 y pico que se le dio, sino que se le debió haber dado a Ciari Pérez y se le debió haber dado a otros comisionados, etcétera. Eso es bien diferente a lo que está alegando la OGP y lo que está alegando el Departamento de Justicia y la Oficina del Inspector General, de que ese bono no se le debió haber dado a nadie. O sea, los comisionados electorales del PNP dicen que se le debió haber dado a más personas. Entonces dice el abogado de la juez que fue una amenaza que le hicieron los comisionados electorales. Bueno, hoy yo escuché a Aníbal Vega Borges diciendo que no es cierto que hubo una amenaza, que cuando se discutió el asunto, él trajo el planteamiento de que si ese era el caso, de que a esas eran las personas que se le iban a dar el bono y ella se iba a dar el bono a ella misma, pues que pudiese entonces haber alguna investigación o que tuviera cuidado porque podría en una auditoría eso señalarse, etcétera. Si eso es una amenaza o no, solapada. Eso es una amenaza o no, bueno, pues allá que los foros pertinentes lo evalúen y entiendan si es una amenaza o no. Yo no voy a emitir mi opinión en cuanto a si es o no. Eso es lo que dijo él. Fernán, han convertido un chisme de comadrona en un caso criminal penal. Eso básicamente es lo que hay. O sea, no me le diste el bono a mi preferida, pero se lo diste a un montón de gente, se lo debías haber dado a más gente, te estoy refiriendo porque la otorgación del bono es ilegal y criminal. Es locura. Pero mira, yo me da hasta vergüenza tener que estar analizando este tipo de chatarra. Pero es la que hay ahí. Yo no sé si es una triste coincidencia que fue la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Junta de Supervisión Fiscal que hacen estos señalamientos cuando también se alega que hubo unos intercambios de parte y parte. O sea, mucha gente diría, bueno, pues definitivamente todo está conectado, no necesariamente. Lo que sí tengo que decir es, en esta isla, lamentablemente, los lapsos de juicio, los errores administrativos y a veces hasta la incompetencia, y yo no estoy diciendo que aquí la expresidenta fue o no fue competente a la hora de tomar la decisión de pagar ese bono, pero que todas esas cosas se pintan con la brocha de la maldita corrupción y la maldita criminalidad. Y mira, no todo es así. Yo concurro con lo que Javier acaba de decir, que lo dijimos aquí en el programa hace par de semanas cuando rompe la noticia un martes, porque todo lo ambiental y todos los bochinches de los referidos al FEI por alguna razón salen de lunes a martes. Lo comentamos aquí, que estos asuntos se pueden atender de una forma administrativa. Acá, ¿en qué corporación pública y agencia de gobierno no le mandan cartas de cobro a ex empleados que recibieron una bonificación incorrectamente? Porque eso pasa a cada rato. Y yo te puedo citar unos cuantos casos, o sea, concretos.
Personas que se han retirado, recibieron una bonificación en algún momento, años después, luego de posiblemente una auditoría del Contralor de Puerto Rico, se dan cuenta que se le pagó una bonificación, una compensación que no procedía, y adivina lo que pasa. Le reclaman para atrás a esos chavos y se acabó el evento. Y si el funcionario está ahí, se corrige, o sea, dependiendo de la gravedad del asunto, se le llama la atención o no pasa nada, pero hay maneras de bregar con esto sin necesidad de elevarlo a las proporciones que tiene. Yo creo que es una distracción, no solamente para la gobernadora y su equipo de trabajo, sino para el pueblo de Puerto Rico, porque aquí hay muchas otras cosas bien importantes que tanto los medios como nosotros deberíamos estar discutiendo, que no sea esto. Bueno, no solamente suena gangsteril, sino que ya es otro escándalo más que afecta a la Secretaría de Vivienda. Y es otro escándalo más que por ende afecta a la administración. Tú no quieres estar discutiendo estas cosas, pero ya soltaste, ya hiciste los referidos, tienes que responsabilizarte. ¿Por qué? Porque si las cosas van como pintan, de que el caso contra la juez Padilla no va a prosperar, a lo mejor en su punto inicial o a lo mejor posteriormente cuando el fiscal especial rinde el informe, pues entonces quienes van a quedar mal no es la juez Padilla, es obviamente los que iniciaron, los que fabricaron el caso, sabiendo que esto no era un caso de corte penal. Y entonces queda, y si saben, si son todos jurisconsultos, ¿por qué diablos hicieron el referido? Pues pajo, para chavarla, en represalia por lo que le hizo a la otra. Lo que vuelve a repuntar y vuelve a recaer encima de la otra. Les tengo una nota también. El representante Roberto López radicó legislación para eliminar la comisión de salario mínimo, que es una tranquilla que puso la patronal a través de sus cabilderos para evitar que la legislatura aumentara el salario mínimo. Y en la medida en que esa tranquilla ha existido, la brecha entre el salario mínimo en Puerto Rico y el salario mínimo en Estados Unidos se ha ido ampliando y por lo tanto la brecha salarial produce mayor exilio, mayor éxodo de puertorriqueños, porque en la medida en que se gana allí 2 y 3 veces más, la gente se va y todo parte del salario mínimo. Yo creo que eso es una buena determinación, pero no sé qué ustedes piensen de parte de Roberto López. Mira, yo entiendo que eso es una prerrogativa legislativa, determinar si se le delega o no a una agencia administrativa una facultad que de por sí tiene. ¿Es lo que quieres derogar eso? Pues sí, o sea, a mí honestamente ni me va ni me viene, porque pues a fin de cuentas, por ejemplo, mi oficina como patrono pues paga por encima del mínimo de Puerto Rico, y en parte pues eso a veces es la mejor práctica porque atraes capital humano y capital humano bueno y se te queda y está a gusto siempre y cuando pues tengas buenas condiciones de trabajo, pero mira, inclusive aunque se derrogue la legislación que le confiere la facultad a la Junta de Salario Mínimo, el determinar cuál va a ser el salario mínimo o no, y se lo devuelva a la legislatura, adivina lo que va a pasar a la primera que la legislatura trate de aumentar el salario mínimo, por ejemplo, a $15 la hora. Oh, ¿Quién tú crees que va a chillar? La patronal va a brincar a todo lo que da. Sí, pero ¿y entonces quién va a brincar más alto que la patronal? La Junta de Supervisión Fiscal. Sí, bueno, o sea, van a buscar una razón para decir cómo eso afecta o va en contra del plan fiscal porque afecta o puede afectar el crecimiento económico de la isla, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que, por eso es que dije ahorita, ni me va ni me viene en parte también, pues, o sea, porque a fin de cuentas la legislatura lamentablemente no tiene la facultad de legislar en temas que tengan impacto fiscal, porque la Junta de Supervisión Fiscal, a fin de cuentas, puede e impondrá su criterio por encima del criterio legislativo hasta que no nos saquen a la maldita ley promesa de las costillas. Bueno. Mira, Luis, o sea, esto viene de la... entiendo que esto fue bajo la administración Pierluisi, que se pues, pasa esta ley. Y obviamente pues hubo unos aumentos de salario mínimo escalonados que han llevado entonces hasta este momento tener el salario mínimo en Puerto Rico en 10.50.
Y eso vino gracias a esa ley, pero mira, yo ciertamente no creo en comisiones, en que sean los que estén tomando la prerrogativa de lo que son los funcionarios electos. Yo no veo mal que esto regrese a la legislatura. Al final del día le toma a ellos y tomará la determinación. Lo tomen ellos o lo tome la comisión, lo que dice Fernán es cierto. La Junta de Supervisión Fiscal será la que en última instancia determinará si eso procede o no. Pero sí, mira que los funcionarios electos sean los que tomen la determinación y los que se lleven el calentón también y cojan el calentón de si deciden dejar el salario mínimo como está, subirlo o ¿verdad? Interpretarlo de esa forma. Y le corresponderá luego entonces al electorado decidir si lo que hizo la Asamblea Legislativa en ese momento les gustó o no. Punto. Ese es el proceso político. Y yo estoy totalmente de acuerdo con que eso se haga de esa forma. Al final del día, estas comisiones o estos que se crean, número uno, se nombran por los que estaban en ese momento en el poder. Bien. Pero siempre le responden a alguien como quiera. Y al final del día, como hablamos de el asunto energético, el calentón se lo lleva como quiera el político electo, el gobernador o los funcionarios legislativos electos. Así que si ellos se van a llevar el calentón, pues que al final del día tomen la decisión también, claro, dejando a un lado que la Junta es la que al final del día toma el día y toma la determinación y nadie vota por ellos ni nadie los puede sacar que no sea el presidente de los Estados Unidos. Bueno, señores, finalmente los federales cogieron al pederasta de MBC. Es peor. El individuo a través de las redes trató ¿verdad? De hacer lo que se llama el grooming, que es enamorar a un niño para que ingrese, para que se haga homosexual. Eso es precisamente lo que han estado condenando los sectores más conservadores, pero es lo que tolera, lo que justifica y lo que defiende el sector de la izquierda. Esto es peor, o sea, y esto se lo llevan a las escuelas, se lo llevan a distintos sitios. El problema es bien serio. Ayer yo hice un análisis de cómo esto repercute negativamente en el sector independentista, en el sector LGBT. Inmensa mayoría son personas respetuosas de la ley. Todo esto es trágico, pero está ahí. Luis, yo siento que el añadir el adjetivo de que quería que él convirtiera al menor en homosexual, creo que está puesto en blanco y negro. Pero creo que es innecesario. Está en el texto. Señor, está en los textos. Está bien, escúchame. Es innecesario porque a fin de cuentas lo que este señor estaba haciendo era explotando a un menor. Estaba preparándolo para... Es más, yo creo que se llegaron a intercambiar unas imágenes. Y no es hasta que Homeland Security Investigations, que es el brazo de ICE que brega con investigaciones criminales de esta naturaleza, que se meten en el teléfono que utilizaba ese menor, que ahí pueden ver y pueden rastrear quién es la persona y lo encuentran. Y te voy a decir una cosa, o sea, la explotación no tiene colores, no tiene ideología. La explotación es la explotación de menores. Yo coincido contigo. De que puede ser bien liberal, bien conservador, puede ser bien religioso, puede ser el más ateo del mundo, pero lo que es motivar a un menor y manipularlo para que se grabe haciendo actividad sexual, o inclusive no actividad sexual, pero mostrando su cuerpito, para que una persona alimente su lascivia, no solo es un asco, está mal, es un delito, y yo creo que todos tenemos que reprocharlo. A mí, fíjate, a diferencia de cuando surgieron los planteamientos de que en el Partido Independentista había una persona que hostigaba sexualmente a otra persona, aquí sí yo pude ver que personas del movimiento Victoria Ciudadana y otros más dijeron, fue expulsado ya, o sea, no le dieron vueltas al asunto, ni se pusieron con el ñe de vamos a dejar que la investigación corra, porque esto es algo bien serio y con nuestros menores nadie se debe meter. Pero a fin de cuentas, esto es algo que todos podemos, o sea, todos los que somos padres,
tenemos niños menores de edad, tenemos que estar bien pendientes de lo que hacen y lo que usan, los dispositivos que usan, los programas a los que están suscritos, porque según salió en los medios, no sé si es completamente cierto o correcto, a este menor se le permitía utilizar un teléfono celular y tenía hasta una cuenta en TikTok. O sea que hay que ser bien precavido también, porque los niños no saben distinguir. Aunque uno les enseñe, esa capacidad, esa inocencia no está ahí. Así que nada, Luis, es bien lamentable. Yo estoy bien contento de que las autoridades hayan intervenido con esta persona y que se le dé el proceso que le corresponde. Javier. Como padre de 2 varones menores de edad, yo veo estas cosas y si esto obviamente se prueba como se supone que se debe probar y me parece que ya cuando las autoridades federales someten cargos por un crimen, un delito así de serio como pornografía infantil y todo lo que conlleva el grooming, ¿verdad? Con un infante de 7 años, por el amor a Dios. O sea, esto solamente una persona que está totalmente desquiciada y que no debería ser parte de nuestra sociedad comete este tipo de actos. Yo creo en esta gente deberían tener cadena perpetua por este tipo de crimen, porque esto es una persona que evidentemente no debería estar en la libre comunidad, no debería estar en la calle, punto. Y en términos de lo que es el MBC y el Partido Independentista, que pues para unas cosas sí había alianza, pero para cuando las cosas se ponen difíciles, pues no había alianza. Y de la forma en que han reaccionado, yo creo que debería haber un poquito más de accountability, o sea, de tomar y decir, mira, esto sí era porque muchos de ellos se refieren a esta persona como pues un miembro del MBC o pues alguien que estaba allí pero no tenía, bueno, hasta donde yo sabía era el coordinador de los asuntos LGBTT del Movimiento Victoria Ciudadana. Y cuando hubo alianza, pues todas estas personas colaboraron y estuvieron ahí en lo que es de camino a las elecciones y esta persona estuvo en diferentes medios, estuvo en diferentes actividades y uno puede decir, mira, de lo que se le está acusando es algo muy serio, nuestro partido está tomando acción y ciertamente tenemos que tomar acción para en el futuro hacer un mejor discernimiento de las personas que entran al partido y que les damos posiciones de liderato, etcétera. Irte por ese lado. Pero vi muchísimo tratando de minimizar lo que era el rol de esta persona dentro del partido y del Movimiento Victoria Ciudadana y me parece que esa no era la forma de lidiar con el asunto. Tienen suerte de que la prensa en Puerto Rico no trata igual a los partidos independentistas y socialistas de lo que trata al partido estadista PNP o inclusive al Partido Popular. Porque creo que esto hubiese sido un escándalo muchísimo mayor si hubiese sido cometido por un funcionario de uno de los 2 partidos principales. Ya lo hubieran sacado el pedigrí de quién es primo, es más, que si es primo de la gobernadora, yo no sé, o sea, le hubiesen sacado la vida y milagro completa y hubiesen involucrado por afiliación a un montón de personas que no tienen nada que ver con el asunto, que es normalmente lo que pasa cuando se acusa a una persona que milita en el Partido Nuevo Progresista. Oye, o sea, como dije ahorita, esto pues es una cosa terrible y yo estoy bien agradecido que las autoridades federales pues hayan actuado y hayan sacado de circulación a esta persona. Pero nuevamente pues también, o sea, nosotros como sociedad tenemos una responsabilidad hacia nuestros hijos, vélenlo, no les suelten un dispositivo sin supervisión. Hoy Tony se perdió buenos temas, pero tenía compromisos también, así que ya lo saben. Y por eso tenemos nuestros paneles siempre resguardaditos y si uno falta, ahí están los otros 2 para cubrir. Preferimos tenerlos a todos, los 3, pero no todo el tiempo puede ser, pues son profesionales nuestros talentos y aportan gratuitamente su tiempo a esta estación. Gracias a Javier y a Fernando. Mis amigos, por ahí viene el Gran Falú.